Bien, continuando entonces con la clase de hoy, empezamos a la última sección de la misma, ¿sí? Y vamos a resolver un problema propuesto del Felder para culminar hoy. Es el problema propuesto 4.51, que dice, el etanol se produce en forma comercial por la hidratación del etileno. Tenemos la reacción de hidratación. Parte de ese producto se transforma en éter por la siguiente reacción secundaria. La alimentación del reactor contiene etileno, vapor y un gas inerte. Se analiza una muestra del gas efluente del reactor y se determina que contiene 43,3 mol por ciento de etileno, 2,5% de etanol, 0,14% de éter, 9,3% de productos inertes y el balance de agua. Tome como base 100 moles de gas efluente, dibuje y marque el diagrama de flujo y haga el análisis de grado de libertad basado en las especies atómicas. Calcule la composición molar de la alimentación al reactor, el porcentaje de conversión del etileno, la fracción de rendimiento de etanol y la selectividad de producción de etanol con relación a la producción de éter. Y por último tenemos una última pregunta que dice, el porcentaje de conversión de etileno que calculó debe ser muy bajo, porque cree que el reactor debe diseñarse para que consuma tan poco reactivo. ¿Qué pasos adicionales del proceso quizás se lleven a cabo corriente abajo del reactor? Bien, entonces tenemos las dos reacciones del proceso, la reacción principal, que es la de síntesis del producto deseado, y una reacción secundaria indeseable que justamente consume parte de nuestro producto. Vamos a tomar como referencias para hacer, digamos, para ir nombrando cada uno de los compuestos a la hora de hacer los balances, vamos a tomar ciertas referencias. Al etileno le vamos a referenciar como eti, A va a ser el agua, I van a ser los inertes, al etanol le vamos a llamar et o H y al éter le llamaremos tal cual. Bien, empecemos con el diagrama de flujo del proceso. Tenemos que ingresan una cantidad determinada de moles al reactor, esa cantidad de moles no la conocemos, sabemos que esa alimentación tiene etileno, dice vapor, se está refiriendo con eso el problema vapor de agua, entonces tiene etileno, agua, y una proporción de inertes, ¿verdad? Entonces, cuya fracción molar la vamos a expresar ya directamente como la diferencia de uno con las fracciones de los otros componentes, ¿sí? De modo a reducir el número de incógnitas, ya escribiremos la fracción molar de los inertes de esta forma. Bien, en la corriente de salida sabemos que tenemos 100 moles de salida y de hecho tenemos la composición molar de esa corriente. Tenemos que tiene etileno, etanol, éter, inertes y agua. De hecho, tenemos todos los porcentajes dados por el problema y nos menciona que esta corriente tiene el balance de agua, o sea que el porcentaje de agua sería 100 menos el porcentaje de todas las otras especies, o la fracción molar del agua sería 1 menos las fracciones molares de las demás, ¿sí? Bien, empezando el problema nos pedía hacer el análisis de grado de libertad por el método atómico. Entonces, fíjense que tenemos tres incógnitas en el proceso, que son N1, que es la entrada,
y las composiciones de esa corriente de entrada, ¿sí? Siguiendo el cálculo de los grados de libertad, teníamos que determinar el número de especies atómicas independientes. ¿Cómo hacíamos eso? Armando nuestra matriz atómica, en la que colocamos las distintas especies moleculares en la fila y las especies atómicas en una columna. ¿Qué hacíamos al armar la matriz? Colocábamos los números relativos de cada uno de estos átomos en cada uno de estos compuestos. Si no tenemos el átomo en específico en esa molécula, sabemos que el número debe ser 0. Una vez armada la matriz, ustedes recordarán que calculamos el rango de la misma, el cual nos va a dar la información de cuántos balances de especies atómicas reactivas son independientes. En este caso en específico, el rango es de 2. Entonces, 2 balances atómicos de especies reactivas independientes tenemos en este proceso. Esa cantidad de balances de especies atómicas reactivas independientes, entonces se le resta al número de incógnitas. Luego hay que restar los balances moleculares de especies no reactivas independientes. El problema nos menciona que tenemos inertes, ¿verdad? No sabemos la naturaleza de los inertes, pero sí podemos escribir, ¿verdad?, su respectivo balance. Entonces, le restamos un balance de una especie no reactiva independiente. Consideremos que esos inertes son una sola especie en conjunto, ¿sí? Dado que no conocemos su naturaleza en sí. Bien. Y finalmente se restaba cualquier otra relación adicional que relacione las incógnitas entre sí, que en este caso ya no tenemos. Por tanto, el análisis de grado de libertad del proceso da igual a 0, lo que implica que podemos despejar todas las incógnitas que tenemos con los datos que disponemos. ¿Está bien? Perfecto. Bien, empecemos entonces. El problema nos pedía que hagamos el análisis de grados de libertad por el método de especies atómicas. Una aclaración importantísima. Y es una aclaración a tener en cuenta a la hora de los exámenes principalmente. Si yo hago el análisis de grados de libertad por un método en específico, debo resolver el problema por ese método. No puedo hacer el análisis de grado de libertad por un método y resolver por otro método completamente diferente. ¿Por qué? Entonces, no tendría sentido haber hecho el análisis de grado de libertad si yo voy a resolver con otro método completamente diferente. Porque recuerden, el análisis de grado de libertad justamente me dice, ¿verdad?, me da las informaciones de cómo debo resolver mi problema, ¿sí? Entonces debe necesariamente utilizarse el mismo método que usaron para hacer el análisis de grado de libertad. Bien, empecemos entonces con los balances atómicos. Sabemos que de estas 3 especies atómicas, carbono, hidrógeno y oxígeno participantes, reactivas participantes, solamente 2 son independientes. De hecho, ustedes pueden elegir cuáles 2 les parece mejor utilizar, ¿sí? De las 3, solo 2 son independientes. Cualquiera 2 que ustedes elijan,
¿sí? Muchas veces con la práctica se van a ir dando cuenta cuáles les conviene elegir, ya sea por simplicidad del balance, por cantidad de veces que aparece en la reacción, eh, o en realidad en el proceso en sí, etcétera, ¿sí? Bien, yo elijo empezar con el carbono. Entonces, el balance atómico del carbono, sabemos que a la hora de escribir balances atómicos, estos se escriben como entrada igual a salida, ¿sí? La cantidad de átomos de carbono, de moles de átomos de carbono que ingresan eh, al proceso es igual a la cantidad de moles de átomos de carbono que sale del proceso. O la cantidad, lo mismo, la cantidad de masa de carbono que entra al proceso es igual a la masa de átomos de carbono que sale del proceso, ¿sí? Bien, recuerden, la masa de los átomos se conserva, la masa de los compuestos no se conserva. ¿Está bien? Bien, empecemos entonces viendo cuántos de átomos de carbono ingresan al proceso. Sabemos que el carbono entra con el etileno, no entra con el agua y no entra con los inertes tampoco, ¿verdad? Entonces, la cantidad de átomos de carbono que entran al proceso, fíjense que sería los moles de etileno que ingresan al proceso, tenemos que pasarlos, convertirlos a moles de átomos de carbono. Nosotros sabemos que un mol de etileno, por cada un mol tengo 2 moles de átomos de carbono. Con este producto yo ya estoy expresando los moles de átomos de carbono que ingresan al proceso en el etileno. Eso va a ser igual a, el etileno sale, el carbono sale con el etileno, con el etanol y con el éter. Entonces, primero veamos cuánto de carbono sale con el etileno. Sabemos que la cantidad de etileno que sale del proceso es N2 por la fracción molar del etileno. ¿Cómo convertimos eso a cantidad a moles de átomos de carbono? Sabemos que un mol de etileno tiene nuevamente 2 moles de átomos de carbono. Aquí ya entonces tenemos la cantidad de átomos de carbono que salen con el etileno. Sabemos que también el carbono sale con el etanol. Entonces, esta es la cantidad de etanol que sale del proceso. Hay que convertir esta cantidad, expresar esto en cantidad de átomos de carbono. ¿Cómo? Yo sé que un mol de etanol tiene, ¿cuántos moles de átomos de carbono? 2 moles de átomos de carbono. Además de salir con el etanol, el carbono también sale con el éter. ¿Cómo expresamos? Sabemos que la cantidad de éter que sale del proceso es N2 por la fracción molar del éter en esa corriente. Y expresamos esto en moles de átomos de carbono multiplicando por esta relación. Sabemos que un mol de el éter tiene ¿cuántos moles de carbono? Fíjense, 2 por 2, 4 moles de átomos de carbono. Ahí entonces tenemos el total de moles de átomos de carbono que sale del proceso. Bien, reemplazando los datos que tenemos, la ecuación de este balance puede quedar reducida a esta expresión, ¿sí? Con 2 incógnitas. Bien, el siguiente balance atómico que elijo es el hidrógeno. El hidrógeno ingresa con el etileno y con el agua. Entonces, sabemos que la cantidad de etileno que entra al proceso es N1 por la fracción molar del etileno en esa corriente.
Esto tenemos que pasarlo a átomos de hidrógeno. Sabemos que un mol de etileno tiene 4 moles de átomos de hidrógeno. Esto representa la cantidad de moles de átomos de hidrógeno que entran al proceso. A esto hay que sumarle la cantidad de átomos de hidrógeno que entra con el agua. Sabemos que los moles de agua que entran al proceso es N1 por la presión molar del agua. Pasamos esto a moles de átomos de hidrógeno mediante esta relación. Sabemos que un mol de agua tiene 2 moles de átomos de hidrógeno. Aquí entonces ya tenemos la cantidad total de moles de átomos de hidrógeno que ingresan al proceso. Eso va a ser igual a los moles de átomos de hidrógeno que salen del proceso. Sabemos que sale con el etileno, con el alcohol, con el éter y con el agua. Entonces, aquí tenemos la cantidad de etileno que sale del proceso y sabemos que por cada un mol de etileno, tiene 4 moles de átomos de hidrógeno. También sale con el etanol. Esta es la cantidad de etanol que sale del proceso. Y sabemos que cada mol de etanol tiene, fíjense, 5 más unos 6 moles de átomos de hidrógeno. Esta es la cantidad de átomos de hidrógeno que sale del proceso con el etanol. Finalmente, tenemos la cantidad de éter que sale del proceso en esta corriente, multiplicado por la relación entre los moles de éter y los moles de átomos de hidrógeno. Fíjense que un mol de éter tiene 5 por 2, 10 moles de átomos de hidrógeno. Finalmente, el hidrógeno también sale con el agua. Sabemos que salen esta cantidad de moles de agua del proceso y que un mol de agua tiene 2 moles de átomos de hidrógeno. Entonces ahí tenemos la cantidad total de moles de átomos de hidrógeno que salen del proceso. Reemplazando los valores que conocemos, ¿verdad? Entonces la expresión va a quedar reducida a esta ecuación, en donde tenemos 3 incógnitas, ¿ok? Bien, ya utilizamos los 2 balances atómicos que podíamos usar. Según nuestro análisis de grado de libertad, también podemos usar un balance de especie no reactiva, que serían estos inertes. Perdón, esa es la continuación de mi ecuación resultante de este balance. Bien, el balance de los inertes, sabemos que al ser inertes simplemente se hace en forma molecular. Sabemos que los balances moleculares de especies no reactivas se escriben como entrada igual a salida, ¿sí? Entonces, la cantidad de inerte que entra al proceso es N1 por la fracción molar de los inertes. Necesariamente eso es igual a la cantidad de inertes que sale del proceso, que es N2 por su fracción molar en la corriente de salida. Entonces, reemplazando los valores, la ecuación queda reducida a esto. Fíjense que ya con las 2 ecuaciones anteriores más esta, ya podemos despejar todas las incógnitas de las 3 ecuaciones. Obtenemos entonces, despejamos N1, despejamos la fracción molar del agua, la fracción molar del etileno y también por ende la fracción molar de los inertes. Ahí ya despejamos todas las incógnitas que nos pide el problema. Bien, aparte de eso, el problema pedía hallar la fracción de conversión. De hecho, pedía hallar el porcentaje de conversión, ¿verdad? Nosotros sabemos que la fracción de conversión multiplicada por 100 da el porcentaje de conversión de cualquier reactivo.
y que la fracción de conversión eran los moles que reaccionan de ese reactivo sobre los moles alimentados del mismo. El problema pedía hallar la fracción de conversión del etileno, el porcentaje, de conversión del etileno. Sabemos que los moles que reaccionan se pueden determinar restándole la cantidad de ese reactivo que ingresó al proceso, la cantidad del reactivo que sale del proceso. O sea, lo que entró del reactivo menos lo que salió del reactivo es finalmente lo que se consumió del reactivo, o sea, lo que reaccionó. Esta diferencia entonces nos da los moles de etileno que han reaccionado en el proceso, dividido los moles de etileno que ingresaron al proceso. Esto multiplicado por 100 nos da su porcentaje de conversión. Fíjense que el porcentaje de conversión, reemplazando todos los valores en la ecuación, nos da un 6% de conversión. Bien. El problema además nos pide calcular el rendimiento de la reacción. Habíamos dicho que la forma más habitual en la que expresamos el rendimiento es esta relación moles formados del producto deseado dividido moles formados si no existieran reacciones secundarias y reaccionando todo el reactivo limitante, ¿sí? Partiendo de eso, entonces, primero tenemos que saber quién es el reactivo limitante. Ustedes ya estarán recordando en el problema anterior, ¿sí? Ya habíamos calculado rendimiento, pero fíjense que no nos pusimos a determinar quién es el reactivo limitante del metano o del oxígeno, porque el problema decía que entraban cantidades equimolares, o sea, entraba la misma cantidad de ambos reactivos, ¿verdad? Y según la reacción estequiométrica, justamente relación estequiométrica entre ambos reactivos es 1:1. Entonces, no había reactivo limitante como tal. En ese problema se podía considerar al metano o al oxígeno, a cualquiera de los dos como reactivo limitante, porque se encontraban en una proporción estequiométrica igual a su relación estequiométrica, ¿sí? Entonces, de hecho, ninguno de los dos era limitante, daba lo mismo calcular con cualquiera de los dos. En este caso es diferente, las proporciones de entrada, los moles de entrada no entran los reactivos en cantidades equimolares, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular quién es, de hecho, el reactivo limitante para este caso. ¿Cómo determinábamos si un reactivo era limitante o no? Teníamos que ver la relación estequiométrica entre los reactivos, que era la relación entre los moles de los mismos, dada por la propia ecuación estequiométrica, o sea, por la propia reacción, ¿sí? Fíjense, ustedes me van a decir cuál de las dos reacciones tomamos. En este caso, bueno, es obvio que no habría tanta confusión porque los dos reactivos de la alimentación no son reactivos para la segunda reacción, ¿sí? Pero si fuera como en el problema anterior, por ejemplo, esos mismos reactivos reaccionaban en la reacción secundaria, ¿verdad? Y ahí puede surgir la
confusión de cuál de las dos reacciones tengo que ver para analizar quién es el reactivo limitante. Recuerden que para el rendimiento yo estoy considerando, según la propia definición del rendimiento, estoy considerando que no hay reacciones secundarias. Entonces, la reacción que hay que considerar, de hecho, al determinar quién es el reactivo limitante, tiene que ser la reacción principal, ¿sí? En este caso no hay posibilidad que surja confusión porque los reactivos de la reacción principal no son reactivos de la reacción secundaria, ¿sí? Pero aclaro por si surge esa duda. Bien, entonces determinamos la relación estequiométrica entre los reactivos en la reacción principal, ¿sí? Según nuestra ecuación, nuestra reacción, un mol de etileno reacciona con un mol de agua. Luego hay que determinar la proporción estequiométrica, que es hallar esta misma relación pero con las cantidades que realmente ingresan de cada reactivo. Sabemos que ingresa N1 por la fracción molar del etileno, sería la cantidad de etileno que ingresa al proceso, y sabemos que la cantidad de agua que ingresa al proceso sería ese N1 por la fracción molar del agua en esa corriente, ¿sí? Hallamos esta relación de las cantidades reales y tenemos la proporción estequiométrica, o sea, la verdadera proporción en que ingresan esos reactivos. Fíjense, si un mol de etileno se consume por completo con un mol de agua, entonces si nosotros estudiamos esta proporción, sabemos que 4.483 moles de etileno se consumirían por completo con la misma cantidad de moles de agua, también con 4.483 moles de agua, ¿sí? Y tenemos 4.600 luego, solo necesitamos 4.400 de agua para que se acabe el etileno. Entonces el agua está en exceso. Así podemos saber entonces que el reactivo limitante es el etileno. Y que el rendimiento entonces lo podremos determinar con relación al etileno como reactivo limitante. Entonces, el rendimiento es moles formados del producto deseado, o sea, los moles formados de etanol, que es mi producto deseado. Los moles formados de etanol son los moles de etanol que salen del proceso, dividido los moles que se hubieran formado de ese producto si no hubieran reacciones secundarias y hubiera reaccionado todo el reactivo limitante. Dijimos que el reactivo limitante es el etileno. Entonces, ¿cuántos moles de etanol se hubieran formado reaccionando todo el etileno? Según la reacción, un mol de etileno da un mol de etanol, ¿sí? Entonces, los moles de etanol que se hubieran formado reaccionando toda la cantidad ingresante de etileno sería la misma cantidad de moles de etileno que ingresa al proceso, ¿sí? O sea, la cantidad de etanol, dado que la relación entre etileno y etanol en la reacción es 1:1, entonces los moles de etanol que se van a formar con esta cantidad de etileno son esta misma cantidad de etanol, o sea, N1 por la fracción molar entonces del etileno a la entrada es lo que se hubiera formado de etanol si es que reaccionaba por completo este reactivo limitante.
Bien, así determinamos el rendimiento que es 0,05. Un rendimiento bajo, una conversión baja. El problema también pide determinar la selectividad. Sabemos que el concepto de selectividad es moles formados del producto deseado sobre moles formados del producto indeseable. Nuestro producto deseado es el etanol. En este caso, nuestro producto indeseable es el éter. Entonces, la selectividad sería los moles formados de etanol dividido los moles formados de éter. Sea la cantidad de etanol que sale del proceso y la cantidad de éter que sale del proceso. Esto, entonces, sería la selectividad del proceso, que nos da una cantidad de 17,8. ¿Sí? Bien. O sea, se forman 17,8 moles de etanol por cada 1 mol de éter formado. O al revés, por cada 17 moles de etanol se forma 1 mol de éter. ¿Está bien? Bien, aparte de eso, el problema tenía una observación. Vayamos un poco, retrocedamos un poquito al enunciado del problema, que decía, el porcentaje de conversión que se calculó debe ser muy bajo. De hecho, sí, dijimos que es solamente 6%. Y pregunta, ¿por qué pensamos que un reactor se diseñaría para que se tenga una conversión tan baja? O sea, ¿por qué el reactor se diseñaría para que se consuma tan poco reactivo? ¿Por qué el ingeniero diseñaría un reactor que esté dando 6% de conversión nada más? ¿Sí? Fíjense que analicemos un poquito. Nosotros sabemos que el etanol, que es mi producto deseado, puede sufrir esta reacción secundaria que finalmente consume parte de mi producto deseado y además lo contamina con este producto indeseado. ¿Sí? Entonces, fíjense, este reactor se diseña para tan baja conversión para prevenir justamente que ocurra esto, ¿sí? O sea, no sé, fíjense, la conversión depende mucho del tiempo que los reactivos permanezcan dentro del reactor, ¿verdad? Del tiempo de residencia. Cuanto más tiempo le des para que ocurra la reacción, mejor conversión vamos a tener. ¿Cuál es el problema en este caso? Que, de hecho, le damos más tiempo de estadía en el reactor, cierto, se va a formar más de esto, pero damos más chance de que empiece a ocurrir esta reacción secundaria, ¿sí? Entonces, el reactor se diseña para esa conversión tan baja para prevenir justamente que el etanol permanezca tanto tiempo en el reactor como para que se se dé esta reacción secundaria y se formen cantidades significativas de este producto indeseado, ¿sí? De hecho, es una técnica justamente para este tipo de procesos en los que no podemos eh, evitar la existencia de estas reacciones secundarias. La única forma de controlar la existencia de ellas es justamente no dar suficiente tiempo a que empiecen a ocurrir, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo subsana un ingeniero un proceso como este? O sea, fíjense que solamente el 6% del etileno que entró termina convirtiéndose en el producto, ¿sí?
estaríamos perdiendo reactivos si es que no hacemos algo al respecto. No podemos cambiar el tiempo de estadía de mis reactivos en el reactor, o sea, no podemos aumentar esa conversión definitivamente, ¿sí? Pero fíjense que eh, una manera de no perder, justamente de nosotros tenemos que garantizar aprovechar todo ese reactivo. Entonces, ¿cuál es la opción que tiene el ingeniero? Agregar en pasos posteriores al reactor unidades de proceso que recuperen ese reactivo que no se consumió y lo recirculen al reactor, de modo a que no se pierda ese reactivo que no se consumió, ¿sí? Fíjense cuán complejo es este análisis, que es el análisis que finalmente ustedes serán capaces de adoptar cuando sean ingenieros químicos e ingenieros de alimentos, ¿verdad? Eh, Todas esas variables son las que debemos de considerar. ¿Está bien? Entonces, respondida la pregunta que nos hacía el problema. ¿Está bien? Perfecto. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Eh, Hemos decidido, como ya lo comentamos, dividir las clases en videos de una duración un poco menor, de modo a que les sea más sencillo descargarlos, ¿sí? Y bueno, mi recomendación es que además de ir viendo los videos, vayan haciendo los problemas que los docentes les proponen y que vayan leyendo el libro. Sí, yo sé que es un poco a veces difícil hacer todo a la par de cómo se van desarrollando las clases. Quizá eso, al tener, eh, bueno, clases virtuales y la posibilidad de tener estos videos nos da un poco más de eh, tiempo para poder hacer un poco el seguimiento de las clases, un poco más a la par de su desarrollo, digamos, y nos da más la posibilidad también de ir leyendo el libro un poco más a la par de las clases. Les recomiendo que lo vayan haciendo para que cuando llegue el momento de las clases sincrónicas, entonces ya tengan a mano las dudas que les vayan surgiendo, ¿sí? Igual también saben que estamos disponibles para las consultas en el foro de consultas. También están disponibles nuestros ayudantes para cualquier duda que surja, ¿sí? Bien, por mi parte es todo por hoy. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase.